Bueno, buen día. Mi nombre es José Nova. Junto con mi compañero Diego Sánchez vamos a hablar acerca del cálculo de densidad de dislocaciones por el método de RX. Esto en un acero H13, el cual ha sido sometido a un proceso de molido. Básicamente vamos a dar una breve introducción y para empezar de qué es el acero H13. Normalmente y comercialmente encontramos este acero en condición de recocido. Por lo tanto, esto nos dice que tiene una estructura de ferrita y carburos finos. Las propiedades mecánicas en esta condición van a depender mucho de la estructura y son de interés principalmente para los fabricantes de molde. Esto gracias a que de ello depende la maquinabilidad del acero. Digamos que la mayor parte de este tipo de aceros son fabricados en hornos eléctricos y gracias a que son fabricados en estos hornos podemos decir que tienen muy pocas inclusiones no metálicas, lo cual va a reducir al mínimo el riesgo de agrietamiento durante el tratamiento térmico para formas más complejas. Podemos básicamente hablar un poco de la importancia de los carburos en esto. La importancia de esto radica principalmente en el efecto que tienen para evitar el crecimiento del grano austenítico, además de mejorar las propiedades mecánicas como por ejemplo la dureza. Los carburos que ocurren durante el recocido son estructuralmente similares a aquellos que encontramos en sistemas binarios y terciarios, debido a que estos carburos tienen cierta solubilidad virtualmente por todos los elementos salientes metálicos. Listo, ya hablando un poco más de objetivos que tenemos con este proyecto, va a ser caracterizar el acero luego del proceso de molido que ya mencionamos. Vamos a analizar la estructura y los cambios dados en el material y pues vamos a exponer y entender el proceso y el uso de las herramientas de software para la interpretación de los datos. Listo. ¿Qué softwares y qué métodos vamos a utilizar? Básicamente vamos a utilizar Excel para la recopilación de datos y la solución de lo que necesitemos. Vamos a utilizar Match para poder ver los picos, ver ciertos picos en donde el material nos arroja y nos muestra en qué fase está y qué porcentajes de carbono y todo tiene. Y también vamos a utilizar el Origin. Listo, básicamente pues nosotros recibimos por parte de la profe una cantidad de datos para ingresar al Excel. Esta cantidad de datos la descargamos. Luego de esto, pues estos datos, después de ser descargados, los ingresamos al Match. Esto con el fin de visualizar ciertos patrones y ciertos picos, los cuales nos van a arrojar y nos van a ayudar a solucionar nuestro problema. Listo, básicamente, digamos, para el primer acero, el cual es H1351, vamos a tener cinco picos principales. Estos 5 picos los hallamos en un ángulo 2θ, el cual es 44,71, 65,1, 82,36, 99,03, 116,37. Estos picos los podemos ver fácilmente en el Match. Luego de tener estos picos y de tener esto, nos vamos directamente al Excel en donde vamos a crear una tabla. Esta tabla va a constar de ciertas celdas, las cuales va a ser el ángulo 2θ. Vamos a hallar el θ normal, que es simplemente dividirlo. Esto también lo vamos a pasar a los radianes. Le vamos a hallar el seno y el coseno. Vamos a hallar el HKL, que vamos a hallar el 2 seno. El lambda, también todo esto se hace con el fin de crear ciertas características y de crear ciertas gráficas para poder observar mejor y para poder hallar con las diferentes fórmulas que nos da la profe la densidad de dislocaciones por metro cuadrado. Básicamente, luego de tener los datos, simplemente nos vamos al Excel, en donde ya tenemos
pues configurado casi todo para que nos arrojen los resultados. Listo, entonces lo más importante aquí es hallar las microdeformaciones, que sería el N, el tamaño de cristalito, que sería la D, y con esto ya vamos a poder hallar la densidad de dislocaciones. También tenemos el parámetro de red inicial, el cual básicamente simplemente lo podemos hallar directamente desde el Excel. Básicamente, bueno, tenemos tres diferentes aceros, los cuales van a estar compuestos de diferentes cuerpos moledores. Cuando digo 5-1 es 5 cuerpos moledores por un átomo de acero. Cuando digo 10-1, pues son 10 cuerpos moledores por 1 de acero, y 20-1, 20 cuerpos moledores por 1 de acero. Ahora vamos a revisar los resultados. La intención es hallar 3 parámetros importantes, comenzando por la densidad de dislocaciones, la cual nos exige determinar algunos parámetros importantes, como lo son las microdeformaciones, el tamaño de cristalito y el vector de Burgers, con el objetivo también de hacer dos gráficas, de realizar dos gráficas, las cuales son FWHM por coseno de teta versus 2 seno de teta, y el parámetro de red versus el factor F. Este parámetro de red se determina por medio de los índices de Miller por un factor D, el cual se determina por alfa sobre 2 seno de teta, y el factor F se da gracias a una función en términos de teta. Cuando ya tenemos los datos y haciendo uso del software, podemos determinar en qué planos se encuentran los átomos y cómo se encuentran organizados. Como podemos ver, para el H13 con cuerpos 5-1, cuerpos moledores en relación 5-1, tenemos los planos 1-1-0, 2-0-0 y así sucesivamente. Esto nos permite determinar qué tipo de estructura cristalina tiene. Además de esto, podemos determinar en cada uno de estos picos cuántas fases tenemos con respecto a la ferrita y la martensita. Hablando en primer lugar de la ferrita, se grafica cada uno de los picos, y haciendo uso de las herramientas podemos determinar qué porcentaje de tanto de ferrita como martensita hay en cada uno de estos picos, de estos planos básicamente. Para la fase ferrita lo que se hizo es graficar primero FWHM coseno de teta versus 2 seno de teta. Se acomodaron algunos datos dado que el pico 4 y 5 presentaban algunas inconsistencias para poder determinar bien las microdeformaciones y el tamaño de cristalito. Asimismo se procede a realizar la segunda gráfica, que es el factor F, Nelson Relay versus el parámetro de red. Aquí también se hace omisión de un punto que presenta una discontinuidad, por así decirlo. Es el pico número 1 y hallamos el verdadero parámetro de red. Este se halla básicamente con la intersección de esta gráfica, de la regresión lineal de esta gráfica con respecto al eje Y, y también determinamos la densidad de dislocaciones, y ya simplemente por cuestión de unidades se presentan los resultados de estas dos maneras, como se puede ver en pantalla. Asimismo lo hacemos con la fase martensita, en donde usamos los mismos puntos desde el pico 1, 2 y 3 para poder determinar las microdeformaciones y el tamaño de cristalito. Y con respecto a la gráfica F versus A, hallamos el parámetro de red de la misma manera, con la intersección y la densidad de dislocaciones con la ecuación. Posteriormente podemos pasar al 0H13 ya con una proporción de 10-1 de cuerpos moledores. Claramente la estructura cristalina no cambia. Tomamos cada uno de los ángulos, procedemos
procedemos a realizar las gráficas de cada una de las fases para determinar en cada pico qué fase hay. Y primero se hace un análisis de la fase ferrita. Para este caso el pico 3 y 4 son los que presentan las discontinuidades y pues se procede a omitir estos dos picos para poder graficar y obtenemos microdeformaciones y tamaño de cristalito. Lo mismo hacemos para la gráfica F versus A, Nelson Relay versus el parámetro de red, para poder determinar el parámetro de red real, que es con el intersecto como ya lo había mencionado, y la densidad de dislocaciones. Para este caso se omiten dos puntos, que es el pico 4 y el pico 5, como podemos ver en pantalla. Y hacemos lo mismo con la fase martensita, hacemos omisión del pico 4 y el pico 5, le hallamos microdeformaciones, tamaño de cristalito. Y para la gráfica F versus A y determinar el parámetro de red y la densidad de dislocaciones con la ecuación, se hace omisión del pico número 2. Y el mismo procedimiento se realiza para el acero H13 con proporciones 20:1. Los mismos planos se determinan, es el mismo material básicamente. Lo que se hace es básicamente lo mismo. Tomamos cada uno de los picos y haciendo uso del software determinamos el porcentaje de cada una de las fases de ferrita y martensita en este material. Para la primera parte, que es el FWHM coseno de teta versus 2 seno de teta, se hace omisión del pico número 5 para poder tener una regresión lineal más exacta, como se ha hecho en los anteriores casos. Determinamos las microdeformaciones y el tamaño de cristalito. Posteriormente hacemos lo mismo para la gráfica de F versus A, en donde el pico 1 y el pico 5 son los que presentan las discontinuidades mayores, y se procede a graficar, y así podemos ver en este caso también una regresión lineal mucho más exacta, y obtenemos un parámetro de red, en este caso que sería 2.8. Y como vimos en los anteriores casos, pues este es un valor mucho más certero, haciendo omisión de estos valores que pues no representan realmente al comportamiento del material, y determinamos la densidad de dislocaciones con la ecuación dada en clase. Hacemos lo mismo para la fase martensita, con el mismo procedimiento, hacemos omisión del pico 2 y 3, que son los puntos que presentan las discontinuidades. Hallamos microdeformaciones y tamaño de cristalito. Aquí podríamos encontrar un problema, y es que tenemos microdeformaciones pues con un factor negativo, el cual puede ser un valor pues inexacto. El pico número 5 se hace omisión para la fase martensita en la función F versus A. Se hace la regresión lineal y se halla el parámetro de red. Como podemos ver, es consistente este parámetro de red que hemos podido hallar en todos los casos, y la densidad de dislocaciones es determinada. Para un mejor análisis de resultados, lo que se hace es graficar el tamaño del cristalito con respecto a la relación de cuerpos moledores. Como podemos ver, conforme vamos aumentando la relación de cuerpos moledores, el tamaño de cristalito comienza a disminuir, tanto para la ferrita como para la martensita. Esto tiene sentido, ya que al aumentar los cuerpos moledores garantizamos que el polvo del metal sea mucho menor y el tamaño del cristalito disminuye. Lo mismo podemos hacer para el parámetro de red con respecto a la relación de cuerpos moledores, y tanto ferrita como martensita, aunque si vemos que los datos varían un poco, podemos decir que el parámetro de red nos da un valor consistente de aproximadamente 2.86, y esto implica que se ha tratado de manera correcta los datos. Asimismo lo hacemos para el tamaño de densidad de dislocaciones, y podemos ver cómo conforme aumentamos el valor de cuerpos moledores, también aumenta la densidad de dislocaciones por metro cuadrado. Como podemos ver en el tratamiento de este acero, el acero en su estado original presenta algunos picos anteriores al pico inicial del primer plano. Para determinar esto, podemos decir que
su existencia se debe a la presencia de carburos en este tipo de material, como ya se ha mencionado anteriormente. Se halló que hay dos tipos de carburos para este material, para este pico, para estos picos específicamente, que el primero es el carburo M23C6, que este es un carburo rico en cromo con una estructura cúbica centrada en las caras, cromo 23 carbono 3, y tiene gran solubilidad por el hierro y una pequeña para el molibdeno. Y el MC, que es un carburo rico en vanadio con una estructura cúbica centrada en la cara BC. Esta está fuertemente unida y es excesivamente duro. Esto más que todo imparte al material una resistencia a la abrasión. Como podemos ver posteriormente, entre más se agregan cuerpos moledores, este tipo de carburos van disminuyendo y vemos una gráfica mucho más lisa y no vemos estos picos característicos de los carburos.